recordaba, como tú dices, hace, bueno, casi son 2 meses y 10 Dos días, meses y ¿no? medio, justo. Hablamos el Bien, día 9 de marzo. No, el 9 de increíble. marzo, Sí, hablamos tú y yo. sí, sí. Y, y recuerdo de haber hecho, ahora estaba escuchando, una especie de posible libreto para trabajar Marcasur contigo, este tema que tú manejas en forma tan profesional y tan bien como es este, la organización de los despachos hoy, ¿no? Y hablábamos de 3 escenarios que tú me decías, que era uno el general, otro más particular y uno ya el detalle, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Este, uno que era ver la sociedad hacia dónde, los cambios de la sociedad y que uno debía adaptarse. Luego la adaptación más de nada de los despachos en general y después de los despachos de propiedad intelectual en general. Ujú. Y recordaba eso y decía, pensar que estabas hablándome de todo eso y con mucho énfasis que a mí me gustó el tema del cambio y la necesidad del cambio, Ujú. y a los pocos días, Era aquello que verdad. tú dijiste, nos tiraron a la piscina, no, no, ya no había duda ninguna, Al ¿no? día siguiente, casi. Sí. Sí, al día siguiente, es verdad. ¿Y cómo interpretas tú esto? ¿Qué es una profundización de lo que tú pensabas o hay un cambio también en lo que tú pensabas? Yo pienso que no hay ningún cambio. Yo pienso que lo único que hay es una aceleración, Juan. Mm, y el ejemplo de la piscina, si puedo volverlo a contar, pues es un ejemplo muy plástico. Nosotros sabíamos que había una piscina y todos íbamos dándole las vueltas a la piscina y sabíamos que algún día tendríamos que tirarnos a la piscina, pero claro, no nos ponían prisas. Poco a poco nos iban animando, poníamos el dedo para ver si estaba fría o no, nos mojábamos la cara con el agua de la piscina. Lo que ha ocurrido es que de pronto nos han tirado a la piscina y por lo tanto todo ese proceso que estaba larvado y que iba a llegar tarde o temprano, Juan, se ha acelerado. Y esto, a mi modo de ver, plantea dos cuestiones que radicalmente hay que diferenciar, porque si no, acaba metiéndose todo dentro del mismo saco y entonces perdemos la noción de la realidad, a mi modo de ver. Uno son las cuestiones urgentes y otro son las cuestiones importantes. Las cuestiones urgentes afectan a la táctica, es decir, a lo que está pasando con el despacho Pitalunga hoy. ¿En qué situación estamos? ¿Qué ingresos hay? ¿Qué está ocurriendo con nuestros clientes? Esas urgencias son debidas al COVID, obviamente, porque si no, bueno, vosotros seguiríais desarrollando vuestra vida y en 2 meses y medio no habría pasado nada, entre comillas, como no pasó nada, digamos, entre diciembre y marzo. Esas urgencias hay que atacarlas, hay que delimitarlas y son muy importantes porque si tú mueres en el tsunami, pues ya después no ha lugar a la recuperación. Solo hay recuperación si has sobrevivido al tsunami. Pero a mí, con todo, lo que más me interesan son las importancias, porque las importancias siguen estando ahí, Juan. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros despachos? ¿Cómo se va a ejercer el derecho general de los ámbitos, ¿no? El derecho en general, hacia dónde va nuestra sociedad y por lo tanto hacia dónde va el derecho, hacia dónde van los servicios jurídicos, la prestación de servicios jurídicos y qué va a pasar con los servicios jurídicos de propiedad intelectual, las tres escalas que podemos hacer. Eso no lo podemos olvidar, porque lo que sí ha ocurrido es que el COVID ha acelerado el proceso. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora, Juan, charlando aquí tranquilamente, a lo mejor, si no fuera por el COVID, pues no lo estaríamos haciendo, lo estaríamos haciendo de otra manera. Nos han tirado a la piscina y de momento nos hemos dado cuenta de que podemos sobrevivir, a veces malamente, pero podemos sobrevivir.
Y a partir de aquí tenemos que aprender con las urgencias para poder remontar y para poder afrontar el verdadero reto. Y el verdadero reto no es el del COVID. El verdadero reto es el de qué va a pasar con nuestra sociedad, con el mundo del derecho y con el mundo de la propiedad intelectual y los servicios de propiedad intelectual en el momento en el que las tecnologías, yo le llamo, acuérdate, las tecnologías hibridadas, es decir, lo que llamamos las nuevas tecnologías, entren directamente, los procesos de liberalización de la profesión se hagan mucho más factibles y mucho más plásticos y claros, nos guste o no nos guste, y en el que pues cada vez más, en nuestro caso concreto, la propiedad intelectual se globalice. ¿Cómo vemos este tema? Nosotros tuvimos una reunión... ¿Hemos empezado ya la entrevista, Juan? ¿Qué? Hemos empezado ya la entrevista, ¿no? Sí, claro. Fenomenal. La semana pasada tuvimos una reunión, bueno, no hicimos la presentación, Fabiana, ¿no? Pero yo creo que eso ya está, ¿no? ¿Verdad? De aquí ponemos por escrito después acompañando el video. Acompañando al profesor Manuel de Santis. Lo que tiene que las personas que nos van a escuchar tienen que estar relajados, felices y sí, sobre todo tienen que ponerse a pensar, porque lo que estamos haciendo, Juan, tú y yo, es pensar. Fíjate que nosotros hicimos la semana pasada, Mercasur organizó 4 reuniones con 60 despachos latinoamericanos, la mayoría, pero también de Estados Unidos y Europa. La conclusión que puedo sacar de esas reuniones, que fueron interactivas, contando cada uno las experiencias de estas semanas, las que habían sucedido desde marzo a mediados de mayo, cuando fue esta reunión. 2 meses, ¿qué había sucedido? ¿Qué les había pasado en los despachos? Y me llamó la atención que algunos despachos, no chicos, despachos importantes latinoamericanos, dijeran, hemos trabajado normalmente o estamos trabajando normalmente. Eso llamó la atención a la propia gente, otros colegas que estaban en las reuniones, ¿no? Y han dicho, pero ¿cómo pueden estar trabajando normalmente si el despacho de España dicen que en España se han reducido el trabajo un 50% y en Estados Unidos están diciendo que están despidiendo a abogados? Entonces, yo les preguntaba, pero no quería ofenderlos, pero porque no quería dudar de lo que estaban diciendo. Pero es un poco lo que tú me decías en marzo. Están en la piscina y creen que todavía no están en la piscina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me están hablando de que, bueno, hemos trabajado normalmente? Hombre, la palabra normalmente tiene varias acepciones. La primera de ellas, que es muy positiva, es estamos trabajando en casa y podemos trabajar. Y déjame que me quede aquí de momento y luego pasamos a la cuestión de fondo que estás planteando. A mí esto me parece extraordinariamente importante porque si hace 3 meses a ti y a mí nos dicen que de pronto de un día para otro en nuestros despachos van a cerrar físicamente y vamos a estar todos en nuestras casas y vamos a seguir trabajando normalmente, yo no me lo hubiera creído. Y llevamos muchos años en el Zaburu, muchos años iniciando el teletrabajo, poquito a poco, llevando a la gente a casa, los viernes, pero así, tirarse a la piscina, yo hubiera dicho que no, que hubiera sido un desastre. Y resulta que no, Juan, resulta que no solamente hemos sobrevivido, sino que ahora nos enfrentamos, y voy a decir algo que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero es la verdad, nos enfrentamos ahora ante un dilema. ¿Debemos volver? ¿Quién debe volver? ¿Todos vamos a volver?
Fíjate que de pronto en 2 meses lo que sí nos ha cambiado ya en el esquema de la normalidad, digamos, es la forma de trabajar. Si se habían los despachos que de alguna manera estaban preparando el futuro, aunque no se atrevían a tirarse a la piscina, bueno, han descubierto que con un poquito más de inversión se puede hacer. Y la gente está contenta. ¿Quiere eso decir que ya no hay que volver más al sistema clásico? Pues hombre, yo creo que es fundamental volver porque hay que tocarse, porque hay que verse, porque hay que hacer equipo, porque hay que discutir las cosas personalmente y hay que reivindicar los abrazos otra vez, Juan, como aquellos que nos dábamos tú y yo cuando todavía podíamos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que haya que hacerlo todos los días. Yo si en este momento me pidieran opinión sobre qué hacer con los no sé cuántos miles de metros cuadrados que tiene la firma Alzaburu, yo diría, y a lo mejor lo que debo decir no lo debería decir, pero yo diría que una parte importante pues la dedicaría a comprar muebles de colores y hacer ambientes muy agradables para que la gente estuviera allí y estuviera contenta y estuviera charlando, pero el trabajo lo hicieran en casa. Y allí se hicieran las reuniones que hay que hacer. Es decir, a mí me parece que ahí ya el concepto de normalidad nos ha cambiado radicalmente. Pero tu pregunta iba por otro lado, ya lo sé, pero No, en no, me este momento... sirve, discúlpame, me sirve, Manuel, porque yo también lo interpreté después, interpreté que lo que querían decir normal es que estaban trabajando. Yo pienso que Estaban de sí. alguna manera trabajando. No es que Yo estuvieran pienso, normalmente trabajando como facturando y teniendo muchas consultas, etcétera. No, era yo otro pienso que sí. concepto. Vale. Vamos a ver, quien diga que esto no va a afectar a las firmas de propiedad intelectual, miente o no sabe lo que es la realidad. Otra cosa es que afecte antes o que afecte después. Para nosotros el mes de abril no ha sido malo, pero esperamos que mayo, junio y julio no sean como el mes de abril. A nosotros, como imagino que a ti también, todas las firmas de propiedad intelectual les llega con un cierto retraso las crisis, de la misma manera que les llega con un cierto retraso de algún mes o algunos meses las salidas de las crisis. Pero lo cierto es que nosotros tenemos, como todos, muchos clientes que están sufriendo mucho. Y que tienen muchos problemas, muchas dificultades para pagar. Desde luego para pagar los honorarios, también para pagar los costes de registros, etcétera, etcétera, pero desde luego para pagar los honorarios. Y tenemos que ser muy sensibles. Los despachos que solamente tengan clientes extranjeros, pues a lo mejor les llegará más tarde, pero también les llegará. Pero los que estamos en un 50-50, digamos, como es nuestro caso, de clientes locales y de clientes extranjeros, pues claro que afecta, porque hay muchos clientes locales, incluso los más grandes, que están haciendo ERTES, que están viendo que... El problema no es, a mi modo de ver, que nuestros clientes hayan bajado su facturación, que muchos lo han hecho, lógicamente. El problema es que por razones prudenciales tienen que prever los 6 próximos meses. Y tienen que prever que en los 6 próximos meses hayan bajadas de facturación, con lo cual es perfectamente lógico, y nosotros lo entendemos, pues que de alguna manera nos pidan una cierta comprensión, unos plazos un poquito más alargados de facturación de honorarios y sobre todo que les escuchemos. Y aquí, y perdona, no sé si te estoy contestando correctamente, pero aquí sí que creo, y me callo ya, sí que creo que hay algo que es absolutamente fundamental, es que este es el momento en el que un despacho demuestra si lo que le interesa Sí, es claro. el corto plazo del cliente que paga mañana o lo que le interesa es el largo plazo de fidelizar el cliente y de mirar las perspectivas a futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al lado de nuestros clientes. Y si eso implica un esfuerzo por nuestra parte razonable, pero por nuestra parte hasta el extremo en el que se pueda hacer, tendrá que implicarlo. Porque yo prefiero personalmente, desde luego, conservar a mi cliente que ganar unos cuantos dólares en un corto plazo
y que eso sea una de las razones por las que pierdo a mi cliente, porque mi cliente va a desaparecer. Fabiana, seguramente tú tenés algo para preguntarle. Bueno, quiero ser un poco abogada del diablo, porque Haces bien, haces bien. este rol acompañante, ¿no? Que usted ha defendido desde antes en distintas instancias, en distintos seminarios, ese rol acompañante del abogado, a muchos quizás le parezca idealista, como muy correcto éticamente, moralmente también, pero a la hora de la verdad, los despachos capaz que tengan que dejar un poco de lado los clientes que no pagan, o sea, hay que ser realistas, los abogados necesitan cobrar, necesitan facturar, entonces, ¿cuál es el límite o hasta dónde llegar con ese rol acompañante, ¿no? Bueno, vamos a ver, Fabián. Yo el rol acompañante lo trato de explicar para el futuro de nuestra profesión, ¿no? Okay. Aquí yo creo que más que rol acompañante, lo que pienso que hay que hacer es entender qué quiere decir un cliente. Un cliente no es alguien que te pide un trabajo en un momento determinado y ya está. La facturación de largo plazo de nuestros despachos, grandes o pequeños, no puede basarse en la coyunturalidad, sino en la fidelidad. En ese sentido, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Pues hombre, lógicamente hasta donde pueda cada uno, pero no, eso yo no puedo ser el que lo diga. Hay despachos pues que pues como hormigas y no como cigarras, porque estaban a lo mejor en una situación mejor que otros, pues han hecho acopios de unas pequeñas reservas y esas pequeñas reservas les pueden llevar para en una situación de crisis estar unos meses sobreviviendo y su capacidad de comprensión puede ser mayor. Otros no. Lógicamente, también todos los despachos van a tener que mirar hacia adentro y van a tener que hacer una reestructuración de sus plantillas de una manera o de otra y cada una lo orientará de una manera o de otra. Y aquí a mí, de la misma manera que me parece que para el trato con los clientes, es decir, hacia afuera, la clave está en sentarse con ellos, así como estamos sentados nosotros de momento, y tener conversaciones largas y hacer ver que hay mucha comprensión por nuestra parte. Cuando estamos hablando de la reestructuración interna de la firma, es fundamental mucho diálogo y mucha explicación. Y cuanta más clara sea la explicación, mejor. Y al final, a mí me da la sensación de que las personas que trabajamos, los profesionales, sobre todo, pues que no somos tontos y que entendemos las cosas. A veces necesariamente una pequeña reestructuración puede salvar una empresa, mientras que no adoptar ninguna medida para no perjudicar a nadie puede hundir la empresa, porque después de un tiempo pues hacer suspensión de pagos porque no puedes pagar. Bien, no ha habido ninguna reestructuración de la empresa, pero la empresa ha desaparecido. ¿Dónde está el equilibrio? Pues cada uno lo tiene que encontrar. Son tiempos duros, pero también fascinantes. Y son los Y un momentos tema que que tú preguntaste definen los recién, días. ¿Eh? sí, tú recién estuviste hablando de eso y recuerdo que hace unos años atrás me invitó un amigo a mí y a otros a una exposición que hizo de una reestructura muy importante que había hecho en su empresa. En aquel momento se utilizaban los PowerPoints y, ¿no? Nos hizo todo una muy interesante charla, amigos, ¿no? Amigos sobre la reestructura de su empresa. Cuando terminó, entre las preguntas, alguien le preguntó, ¿cuál fue tuviste la mayor dificultad? La mayor dificultad la tuve adentro, de la gente que trabajaba en la empresa. Esa fue la mayor dificultad que tuve para reestructurarla. Claro. Y es así, Juan. Vamos a ver, te voy a decir algo que a lo mejor te afecta al corazoncito. Pero me lo aplico yo también a la firma Alzaburu. Una historia grandiosa, un pasado maravilloso, no garantiza un futuro de igual manera. Al final,
nuestros estudios, nuestras firmas, lo que tienen son las personas, la calidad de las personas, la calidad humana y la calidad profesional de las personas. Tú puedes vivir del nombre y de la reputación de la empresa un tiempo, pero lo que tienes son las personas, y esas personas hay que cuidarlas, y esas personas hay que hablarles no solo con respeto, sino con la dignidad que merece un profesional, y hay que dedicarle mucho tiempo, porque es muy fácil quemar, quemar el ánimo de nuestros trabajadores si las cosas no se hacen bien. Hacer bien no quiere decir hacerlas a gusto de todos. Hacer bien quiere decir con respeto, con explicación y con mucho, mucho cariño y mucha atención. Y eso yo sé que en la tuya se hace todos los días, pero también sé que en la mía se hace. Y eso probablemente, estas firmas, digamos, con una cierta veteranía, la veteranía te lleva también a entender que puedes mirar el largo plazo, y al mirar más el largo plazo, porque tienes un largo plazo también por detrás, entiendes que la calidad humana de las personas, la calidad profesional y humana de las personas es la clave. Y yo estoy muy feliz de que en el Zaburu pues, se dedique en estos momentos mucho tiempo a explicar a las personas cuáles son los escenarios, qué es lo que se puede hacer, y a intentar tomar las decisiones de manera que todo el mundo esté integrado lo mayor posible, aunque sean decisiones dolorosas, ¿no? Fabiana. Sí, yo tengo una curiosidad, que usted está dando clases en la Universidad de Alicante. ¿Cuáles son las inquietudes que le presentan los alumnos en estos momentos, ¿no? Para ver cómo piensan las nuevas generaciones de futuros abogados. Voy a decir cosas que no son políticamente correctas, pero es lo que pienso. A mí me da la sensación de que estamos perdiendo el tren. Me da la sensación de que no nos hemos dado cuenta sociológicamente, los formadores, sobre todo en el ámbito jurídico, de que las cosas están cambiando muy deprisa y van a cambiar todavía mucho más deprisa, y el COVID va a hacer que cambien todavía mucho más deprisa. Estamos explicando programas del siglo XIX, con metodologías del siglo XIX, con clasificaciones de silos, metodologías silares del siglo XIX. Esto es derecho civil y solo son los de derecho civil, esto es derecho mercantil, esto es la propiedad intelectual, le pertenece a no sé quién, le pertenece a no sé quién otro. Esto está completamente roto, Fabián. Nuestros estudiantes, el día que sean abogados, van a vivir en un mundo jurídico completamente distinto al actual. Los servicios se prestarán de una manera completamente distinta. La necesidad de acudir a un abogado probablemente sea completamente distinta. Habrá que prestar más servicios con menor coste, y habrá que ver cómo lo hacemos. Probablemente la liberalización de la profesión llegará tarde o temprano, y tenemos que afrontarla. Y probablemente, con toda seguridad, el impacto de las tecnologías, si afecta a todos los rincones de la sociedad, ¿cómo no va a afectar al derecho? A mí me da la sensación de que lo estamos haciendo mal. Yo no tengo la varita mágica, no sé, Fabiana, lo que habría que hacer, pero nuestros universitarios, nuestros estudiantes están desorientados. Les estamos explicando lo mismo desde que explicaban a nuestros padres y a nuestros abuelos. Ahora, estos 2 meses, la única diferencia es que lo hago aquí, en un Zoom, o en un Team, o en un webinar, pero los contenidos son los mismos, y me parece que estamos haciendo un flaco favor a la profesión y a los futuros abogados. Habría que tener mucho coraje, habría que meterse ya, o sea, enterarse de que estamos en la piscina, intentar visualizar qué tipo de profesionales necesita la sociedad. En ese contexto, yo sí estoy convencido de que los profesionales deberían ser mucho más acompañantes de los clientes que resolvedores de problemas de los clientes, y no estamos formando a nuestros
estudiantes para que acompañen a los clientes, sino para que resuelvan patologías. De Santos, pero ¿de qué universidades habla? ¿De América Latina, de España? Porque hay universidades que tienen lazos muy fuertes con las empresas, con el mundo de los negocios, y debe haber excepciones, ¿no? Me imagino las universidades tipo Harvard o no sé, de Londres, no sé cómo, si usted generaliza Vamos a ver, yo no puedo generalizar. destacaría en ese sentido, ¿no? Claro, yo no puedo generalizar porque todas las generalizaciones son odiosas, ¿no? Claro. Yo lo que sí intento hacer es sociologizar, una palabra horrible. Es decir, intentar pasar de lo que es un caso concreto a lo que es la sociología. Y me da la sensación de que en general la educación en el campo del derecho, tanto en España como en América Latina, pero ojo, también en Alemania y en Francia, a lo mejor un poco más avanzada en los países anglosajones por la propia dinámica de tener una legislación menos paquidérmica y más adaptable a las necesidades, quizás. A mí me da la sensación de que en general no nos hemos planteado cómo va a ser el derecho en ese nuevo mundo, en esa nueva era en la que vamos a convivir con las máquinas, cómo vamos a convivir, y como consecuencia de ello, cómo vamos a trabajar en nuestros despachos, y va a ser de manera muy diferente a la que estamos trabajando ahora. Yo estoy absolutamente convencido, y como consecuencia de ello, cómo debemos formar a nuestros estudiantes para que puedan estar preparados para este reto de futuro. Seguimos estudiando, dedicándole excesivamente tiempo a la memoria y poco tiempo a la reflexión, cuando las herramientas las tenemos hoy en Internet. Le seguimos dedicando excesivo tiempo a que el alumno sepa de todo, cuando a lo mejor lo que tiene que saber es mucho de un poco para poder pensar sobre ese poco, para luego adaptar esa metodología de pensamiento a las otras cosas sobre las que sabe menos, pero sobre las que puede encontrar información de manera muy fácil, ¿no? En ese contexto, bueno, pues es probable que en América Latina haya universidades que estén más cerca de las empresas, pero eso no garantiza de ninguna manera que estén aplicando metodologías del siglo XXI y no del siglo XIX. Yo soy, quiero ser realista, no pesimista, yo soy optimista por naturaleza. Detrás de cualquier problema veo una oportunidad. Y me parece que el COVID es una oportunidad maravillosa porque nos han tirado a la piscina y tenemos que aprender a nadar. Pues aprendamos a nadar, pero no nademos como si estuviéramos andando, Fabián. Una cosa es andar por la calle y otra cosa es estar dentro de la piscina nadando. Vamos a aprender a nadar y no utilicemos las herramientas clásicas que nos servían para andar, pero no para nadar. Una pregunta. Personalmente me he dedicado, en el poco de tiempo que uno tiene, a algo que lo tenía muy retrasado en mi vida, que es la filosofía. Y he estado leyendo, bueno, desde Nietzsche en adelante, a Larry, a este coreano Byung-Chul Han. Y tú te piensas que sería bueno a veces que todos volviéramos un poco a estudiar filosofía, a veces para conocer más el mundo, mejor, mejor. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan. Lo voy a trasladar a otros parámetros quizá más comprensibles, digamos, que la filosofía. Nos hemos especializado en la táctica. Somos fantásticos tácticos. Y con la táctica se ganan las batallas, pero no se ganan las guerras. Las guerras se ganan con la estrategia. A nuestros estudiantes les preguntamos lo que dice el manual en la página 225, la cuarta línea, y cómo resolver una cosa muy concretita.
y les evaluamos a base de estudio y estudio y estudio y estudio y estudio. Eso es táctica. Está bien, está bien. Yo no estoy diciendo que la memoria no es importante, está bien, está bien. Pero no les hablamos de estrategia. Y la estrategia está en la filosofía. Y en nuestro caso, en la teoría general. Hay que volver a la teoría general del derecho. A lo mejor porque, con todos los respetos a los grandes filósofos del derecho, hay que rehacer la teoría general del derecho con los parámetros actuales, que son muy diferentes de los parámetros del siglo XIX o del siglo XX. No quiere decir que haya que tirar todo por la borda de ninguna manera, pero si hay unos profesionales de la educación jurídica que yo respeto en este momento y que me parece que tienen la llave para abrirnos a los que no sabemos de estrategia hacia el futuro, son los filósofos del derecho, son los teóricos del derecho. Y hay que volverlos a reivindicar, Juan. Habría que volver a repensar y hacer que los estudiantes repiensen con nosotros. Obligarles a enseñarles a pensar, lo que quiere decir obligarles a dudar. Una de las cosas que más me sorprenden a mí siempre, y yo tengo estudiantes... Me encanta eso, enseñarles a dudar. Claro, claro. Fíjate, una de las cosas que yo digo que yo tengo una ventaja es que tengo estudiantes de 17 países, desde Australia hasta Estados Unidos, América Latina, porque tengo las clases en inglés, entonces puedo concentrar estudiantes de muchos países. Bien, pues la tónica general es que no les enseñamos a dudar, les enseñamos verdades. O sea, uno llega a la cátedra, a la clase, y entonces lo que hace es que les habla a los estudiantes y les cuenta cosas que los estudiantes asumen sin ninguna capacidad crítica. Claro, entonces eso quiere decir que nadie piensa. Porque si tú estás pensando ahora, Juan, es porque estás poniendo en duda lo que yo estoy diciendo. Solamente quien duda piensa. Y a nosotros estudiantes no les hemos enseñado a dudar. Es más, yo me cruzo a veces con algún compañero cuando salgo de clase y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y me dicen, pues mira, voy bien, voy a predicar. Pero yo me quedo pensando siempre, digo, pero qué barbaridad. Predicar, en latín, quiere decir antes que lo que se dice, es decir, pontificar. Es decir, decir verdades, eso es predicar. Predica el cura en el púlpito y lo que dice es dogma, no admite la duda. La enseñanza no es predicar, la enseñanza es profesar. Por eso a los profesores se les llama profesores. Y el profesor es el que siembra dudas en las personas. Y a partir de esas dudas consigue que la gente piense. Nos falta mucho para volver otra vez a conseguir, como quizás era la universidad en sus orígenes, sitios donde se iba a pensar y por lo tanto donde se iba a dudar. Por eso yo creo que tienes mucha razón. Sigue leyendo a Nietzsche, por favor. Sí, gracias. No, es fantástico lo que me... una pregunta antes de darle la palabra a Fabiana, continuando con esto. ¿Tú piensas que para el cambio es necesario pensar y retrotraerte a principio? Porque cuando hablamos de cambio, y yo lo hablo en reuniones con colegas, reuniones organizadas por Marcasur, no llega a entenderse qué es el cambio. Cambio es como un cambio de táctica, es lo que dices tú. Tú hablabas alguna vez de un maquillaje, ¿no? El cambio no llega a pensarse, a profundizarse. Sí, hay dos tipos de cambio. Están los cambios coyunturales y los cambios estructurales, a mi modo de ver. A mí me gusta siempre diferenciar las cosas porque me aclara a la hora de ponerme a pensar, sobre todo a dudar. En los cambios coyunturales son cambios que nos van a llevar
más tarde o más temprano después a la normalidad. No a la nueva normalidad, sino otra vez a la normalidad. Por lo tanto, los cambios coyunturales pues hay que afrontarlos con las herramientas que tenemos. Los cambios estructurales son cambios tácticos, digamos. Los cambios estructurales son cambios que afectan a la estrategia y nos llevan a una sociedad que es distinta. Con los cambios que no son estructurales, con los cambios coyunturales, vamos hacia estamos en una era de cambios, Juan. Siempre estamos en una era de cambios. Cuando el cambio es estructural, estamos en un cambio de era. Pues bien, yo estoy convencido de que en este momento estamos en un cambio de era. Y si estamos en un cambio de era, el cambio de era no se puede afrontar con las herramientas tácticas. Hay que afrontarlas con las herramientas estratégicas. Ante un cambio radical, y nunca el ser humano había cambiado de esta manera exponencial como ahora, desde hace 30 años, porque los seres humanos en nuestros genes tenemos el cambio aritmético, el cambio lineal, el cambio coyuntural, es el que nos gusta, es el que estamos acostumbrados. Pero cuando nos meten en un cambio absoluto de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, pues esto nos rebelamos contra ello. Frente a ello, a mi modo de ver, solo caben 4 escenarios. Y esto alguna vez lo hemos discutido tú y yo. Hay un primer escenario que yo entiendo, que es lógico, pero que nos conduce a la nada, que es simplemente negar el cambio, el inmovilismo. Virgencita, déjame como estoy, yo sigo igual, porque aquí luego siempre la gente ha dicho que había cambio, pero al final volvíamos a lo que éramos. Bueno, allá quien se meta por ahí. El cambio de era no acepta ese tipo de actitud. Hay un segundo escenario que es el que yo llamo del maquillaje, es decir, la adaptación, el toilettage. Y esa adaptación normalmente son adaptaciones tácticas, puramente tácticas, que te llevan a cambiar una cosita por otra, Juan, y que al final no te dejan preparado para la verdadera realidad de la nueva era. Pero hay un tercer y un cuarto escenario que a mi modo de ver son los que con coraje hay que afrontar. El tercero es la disrupción, es decir, el sistema no va a cambiar, no cambio el sistema, pero sí lo afronto desde un pensamiento mucho más disruptivo. Una pregunta aquí, por ejemplo, sería, bueno, ¿debemos volver a nuestros despachos o vamos a seguir trabajando ya siempre con carácter general en casa? Eso es disruptivo. El trabajo sigue siendo el mismo, pero la manera de afrontarla ya no es un toilettage, es disruptivo. Y finalmente hay otro escenario que necesariamente cuando en estos momentos de duda hay que poner encima de la mesa, que es el reinventivo. Y fijaos lo que os digo a todos los que me estáis escuchando. Los profesionales de la propiedad intelectual tenemos que reinventarnos, necesariamente. No vamos a seguir trabajando en el próximo futuro de la misma manera que hemos trabajado antes. Todas las acciones que no tienen valor añadido, las van a hacer las máquinas o las van a hacer otros a un coste mucho menor. Y tenemos que reinventarnos para poder ofrecer a nuestros clientes y a nuestra sociedad unos servicios que tengan mucho más valor añadido y que sobre todo ayuden a nuestras empresas a que no entren en conflictos, sino que sean capaces de evitar los conflictos. Bien. Fabiana, te cedo la palabra. Bueno, quizás cambie un poco el escenario porque estoy tentada en consultarle de antes que, bueno, usted tiene un cargo de asesor en la oficina de patentes, que tiene que ver con la oficina de marcas y patentes de China, y la función de acercar un poco de China al mundo y el mundo a China. Ha viajado creo que 20 veces durante más de 80, más de 80. Sí, más de 80. Perdí la pista ya, sí, pero puede llegar a centenar. Impresionante. Sí. Bueno, ¿qué reflexión le merece la China y la propiedad intelectual y, bueno, el peso que está teniendo ese país, ¿no?, en la esfera internacional? Pues desde luego mucho respeto.
y voy a medir las palabras porque lo que ha ocurrido en China en los últimos 30 años en materia de propiedad intelectual, con esta rapidez no había ocurrido nunca en ningún sitio, y desde luego voy a decir lo que pienso. Mira, los mediterráneos vivimos durante varios miles de años pensando que el Mare Nostrum era el ombligo en el que giraba todo el resto de la humanidad conocida, ¿no? Todo giraba en torno al Mediterráneo. De pronto, hace algún tiempito, pues el Mediterráneo dejó de ser importante y pasó a ser el Atlántico. Todavía Europa tenía algo que decir aquí, ante el poderío de Estados Unidos o de la Guerra Fría en su momento. Lo que ha pasado en los últimos 30 años, pero desde luego en los últimos años, es que hemos desplazado todo hacia el Pacífico. Es decir, el tema no es que nos guste o que no nos guste. El tema es que China lidera todas las estadísticas en este momento en propiedad intelectual. Yo recuerdo hace 30 años, en 1995, es decir, hace ni siquiera 25 años, ¿no? Más o menos, sí. Hace 25 años trabajé en un estudio de prospectiva con SIPO, State Intellectual Property Office, en aquel momento, porque para ver cuál iba a ser la prospectiva de solicitudes de patentes. Eran patentes en SIPO, en China. En el más feliz de los escenarios, en aquel momento debía haber varios miles solicitudes de patentes, o pues así aproximadamente. En el más feliz de los escenarios veíamos 25 años después pues alrededor de 100.000 solicitudes de patentes. Había como 400 en aquel momento, 300, 400 examinadores de patentes en SIPO, y en el más feliz de los escenarios pues preveíamos 25 años después unos 5.000, 6.000, que ya era una cosa extraordinaria, ¿eh? En aquel momento, en este momento, cuando vemos las cifras, pues nos parece ridículo todos aquellos estudios. O sea, creo que hay 30.000 examinadores de patentes en la oficina china y las solicitudes de patentes chinas van por millones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues, hombre, lógicamente lo que está ocurriendo es que China ha pasado de ser un estado agrícola a un estado industrial y de ser un estado industrial a un estado tecnológico. Y esto yo creo que a estas alturas ya no lo discute nadie. Pensábamos que los chinos no eran capaces de pensar ni de investigar porque estaban acostumbrados a que les mandaran, y resulta que se han puesto a investigar y a pensar y lo hacen tan bien, por lo menos, como lo hace la gente de Silicon Valley. Y pensábamos que los chinos iban a estar haciendo camisetas y plástico bueno, bonito y barato durante toda su vida, y resulta que en un momento determinado se dieron cuenta, lógicamente, de que eso no conducía a nada a largo plazo, invirtieron masivamente en tecnología y en propiedad intelectual, y resulta que hoy ya son los defensores de la propiedad intelectual, los mayores defensores de la propiedad intelectual en todo el mundo. Yo recuerdo la época, porque no ha pasado mucho tiempo de eso, cuando Europa exigía a China que respetara los derechos de propiedad intelectual. Recuerdo una reunión, si me permitís poner la anécdota, la reunión debe ser el año 2004, no hace mucho, 14 o 15 años. Hacia el año 2004-2005, el primer encuentro chino-europeo de propiedad intelectual. Perdonad que haga esta reflexión aquí ahora, ha pasado ya algún tiempo, yo creo que se puede decir, y el presidente del grupo europeo le preguntó a la directora general china, que era una señora, bueno, ustedes deben ser más activos con la defensa de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y su respuesta fue, mire usted, nosotros tenemos una cultura de hace 5.000 años y nuestra cultura es una cultura de copia. Nosotros respetamos y honramos a los que copian. Nuestros niños se dedican a copiar desde que son pequeñitos. Claro que entendemos que nuestro futuro está en la defensa de la propiedad intelectual. Y lo dijo así, y dijo, y lo haremos hasta el punto de que algún día les tendremos que enseñar a ustedes, a
a proteger la propiedad intelectual. Pero déjennos algún tiempito porque cambiar la cultura no es sencillo. Bueno, pues ya los tenemos. ¿Qué van a hacer ahora los chinos? Esta es la gran pregunta. Por eso estoy yo en este comité. Iba a tu pregunta y contesto muy brevemente. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que el siguiente paso va a ser que China va a producir tecnología muy superior a la del resto del mundo y la querrá exportar, lógicamente. Para exportarla, pues tiene que conocer cómo funciona el resto del mundo, cómo funciona Europa, cómo funciona América Latina. Y yo me parece que eso es bueno. Es decir, me parece que es bueno que cuando salgan fuera tengan la sensibilidad de conocer cómo tienen que entrar en los diferentes mercados. Porque tenemos la experiencia de otras ocasiones donde se nos han impuesto las cosas desde fuera, con culturas completamente diferentes y se nos han obligado a todos a tomar Coca-Cola que no nos gusta, por decir algo. Juan, Javier. yo seguiría, pero es un abuso. No, yo estoy feliz. Nuestros escuchantes son los que ya no sé si están tan felices. Hazle otra pregunta. No, quizás las recomendaciones que usted le daría a los abogados de propiedad intelectual, no solo para esta coyuntura, sino para el mundo que viene, ¿no? Mi primera recomendación, lo primero que yo les diría a mis colegas especialistas en propiedad intelectual es que han elegido la profesión del futuro. Yo no sé si la profesión del futuro es fiscalista o laboralista, no sé qué va a pasar con los penalistas o con los civilistas, no lo sé. Lo que sí sé es que si vamos a un mundo donde las tecnologías van a explotar definitivamente, y van a explotar porque ya no son silares. Quiero que esto se entienda bien, porque este es el cambio radical. Durante toda la historia del hombre, las tecnologías han funcionado por silos, de manera independientes entre ellas. Todo nuestro esquema de propiedad intelectual, nuestro esquema de patentes, por ejemplo, está pensado en las tecnologías silares, les llamo silares, es decir, una a una, las clasificaciones, etcétera, etcétera. Todo nuestro derecho de marcas está pensado también en este tipo de esquema. Toda la propiedad intelectual nacida en el siglo XIX está pensado en esquemas que se pueden aplicar a todo. Pues bien, en este contexto en el que las tecnologías ahora están hibridadas, interconectadas, que aparecen decenas y decenas de tecnologías nuevas porque son hibridación de tecnologías antiguas, en este momento en el que la innovación se acelera exponencialmente, es cuando la propiedad intelectual cobra su verdadero sentido. Porque el verdadero sentido de la propiedad intelectual, a mi modo de ver, ya no es proteger a creadores, a inventores o a propietarios de marcas o a personas que escriben libros. El verdadero sentido de la propiedad intelectual ya no está en el campo de la creación, de la novatio, lo nuevo, producir algo nuevo. El verdadero sentido de la propiedad intelectual hoy está en el campo de la innovación. A mí, como profesional de la propiedad intelectual, lo que me interesa es lo que un creador puede llevar a la sociedad. Y desde la innovación, y no desde la innovación, es de donde debe construirse la nueva propiedad intelectual. Es decir, el ser humano, los seres humanos, la sociedad, va a necesitar mucha más propiedad intelectual que la que había hasta ahora. Lo que no quiere decir necesariamente mucho más monopolios, mucho más derechos de exclusividad, etcétera, etcétera. Pero la propiedad intelectual, es decir, el modo de reconocer a los creadores por el bien que están haciendo a la sociedad y de impulsar el continuo desarrollo de la innovación, meter algo nuevo dentro de la sociedad, los seres humanos no hemos descubierto otro método para incentivar esto que la propiedad intelectual. Luego han elegido la buena profesión. El problema está en que la manera como hemos ejercido la profesión hasta ahora respondía a un esquema de sociedad y de defensa de la propiedad intelectual que a lo mejor ya no es el mismo
que tenemos que utilizar ahora. De manera que, de la perspectiva de los derechos de autor, por ejemplo, y perdona que ponga algunos ejemplos concretitos que a lo mejor se entenderá mejor, desde la perspectiva de los derechos de autor, la clave no va a estar en proteger a los creadores por el hecho de que son creadores. Un creador al que yo le concedo un derecho de autor cuando su obra no beneficia a nadie porque no está expuesta y no existe, pues ¿para qué quiero yo dar ningún derecho de autor? El derecho de autor tiene sentido en la medida en que hay acceso a la cultura. Y ese acceso a la cultura es lo que yo llamo la leche. A mí lo que me interesa es la leche, el acceso a la cultura, promocionar la cultura. Bien, ¿quién me lleva a la cultura? Me la llevan los creadores. Bien, es decir, las vacas, con perdón. Bien, pues yo protegeré a las vacas, cuidaré a las vacas, haré que las vacas sean muy felices, porque ellas son las que llevan la cultura. Pero la cuestión no está en los derechos exclusividad del autor, la cuestión está en el acceso. Y garantizando el acceso yo tendré que conseguir que mis creadores sean lo más felices posibles. Con las marcas es lo mismo. Las marcas ya no van a ser un signo de diferenciación. Para hacer signos de diferenciación pongo números y ya está. A cada uno le doy un número y ya está. Las marcas nos conducen a la innovación emocional. Son puras emociones. Una marca no es una marca ya. Es todo un logo. Es toda una filosofía detrás. Es todo un concepto. Que es la clave para el desarrollo de esa empresa. Y al final a la empresa se le conoce por la marca, por todo el artesonado que se ha creado alrededor, y eso provoca emociones. Y yo me apunto a esa marca porque me genera felicidad. Luego, la clave no está en la protección del propietario de la marca, la clave está en la emoción que provoca, no en la innovación, sino en la innovación. Y con las patentes es lo mismo. ¿Por qué tengo yo que conceder un título de propiedad intelectual a una persona que ha inventado algo que con eso está excluyendo a todos los demás para poder investigar y producir ese producto, pero que él no lo pone en el mercado y por lo tanto no mejora la calidad de vida de mis ciudadanos? La clave no está en el inventor, la clave está en el innovador. Y a él hay que dirigirse. Claro que para que haya innovación necesitamos novadores, es decir, inventores. Protejamos a los inventores y cuidemos a los inventores, pero no porque sí, como se hizo en el siglo XIX, sino porque son necesarios para que la sociedad mejore. En ese contexto, y acabo porque me he extendido un poquito, pero es que me emociono porque estoy enamorado de la propiedad intelectual, en ese contexto tenemos un futuro maravilloso, pero hay que ser valientes, hay que salir de nuestro claustro materno, hay que entender que el mundo del registro es un mundo agotado. Y que la clave no va a estar en el futuro en el registro, sino en cómo proporcionamos a nuestros clientes valor añadido en todo ese camino que va desde la creación hasta la innovación y la transferencia de tecnología y llegar al mercado. Y finalmente, yo les diría a los profesionales de propiedad intelectual que se holisticen, por favor. Que abandonemos esto de que yo soy experto solo en marcas y en este tipo de marquitas. Esto es táctica, Juan. Que sean capaces de ir a la estrategia, que vean la propiedad intelectual como un todo. Yo, cuando trabajo con una empresa, lo que me interesa es meterme en la estrategia de la empresa y poder ver cómo le puedo ayudar yo desde todas las herramientas que tiene la propiedad intelectual. Si me viene simplemente cuando tiene un problema porque quiere que le cambie el aceite o porque no le funciona el motor, pues le cambiaré el aceite y le arreglaré el motor, pero no le resolveré su vida. Le resolveré su vida si soy capaz de estar con él de tal manera que dos cosas pasen. Una, que no
sea necesario que me diga me tienes que cambiar el aceite, sino que yo sé que se lo tengo que cambiar y que no se le rompa el motor porque yo sé que le tengo que cambiar una pieza antes que le rompa el motor. Y segundo, que utilizando todas las herramientas de propiedad intelectual en su conjunto sea capaz de llevarle junto con otros profesionales, fiscalistas, etcétera, etcétera, para proyectarle la estrategia de su empresa hacia el futuro. Ahí es donde está nuestro futuro. Y ahí es donde tenemos que estar todos los profesionales de la propiedad intelectual en América Latina. Te hago la siguiente pregunta. Propiedad intelectual, durante muchos años, fue sinónimo de abogados, también de ingenieros y químicos por el tema de las patentes. Tú dices, la propiedad intelectual es el mundo moderno, lo que viene. Pero van a intervenir muchos otros profesionales que van a ser necesarios. En profesiones que por ahí hoy no sabemos cuáles son, porque todavía no están de alguna manera trabajadas o estructuradas en la universidad. Pero ¿tú no crees que ese crecimiento de la propiedad intelectual también va a llevar a un crecimiento de los diferentes profesionales que van a asistir a la propiedad intelectual, a las empresas? Sí, Juan, con toda seguridad. Lo que ocurre es que habrá profesionales que estén en el forefront, en la relación directa con los clientes, y profesionales que no necesariamente estén en la relación directa con los clientes. Los profesionales que estemos en la relación directa con los clientes, porque a mí es lo que me gusta, tenemos que ser holísticos. Tenemos que tener una visión muy amplia de la propiedad intelectual, incluyendo los aspectos económicos, los aspectos de marketing, los aspectos empresariales y, en la medida de lo posible, poder entender los aspectos derivados de la tecnología. Yo a todos mis discípulos, y lo están haciendo ya, yo todavía no he sido capaz, quizá por falta de tiempo o por cobardía, les estoy diciendo que se metan en másters de inteligencia artificial, pura y dura, y que aprendan a trabajar tecnología. Nunca van a ser ingenieros, pero tienen que saber programar. Yo en estos 2 meses, Juan, por lo menos ya he aprendido a hacer sitios web. He hecho 3 sitios web. Ya sé algo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que abrirnos mucho más y ser capaces de, si queremos de verdad prestar servicio a nuestros clientes, tenemos que ser capaces de trabajar mucho más con otros profesionales de ramas muy distintas a las de la abogacía o de la ingeniería. Y déjame que diga otra cosa que yo entiendo que es doloroso, pero que alguien tiene que decirlo. Pensar que durante varias generaciones más, las firmas de propiedad intelectual en América Latina, o muchas de ellas, van a vivir de los clientes extranjeros que vienen a traernos marcas extranjeras o patentes extranjeras a nuestro país, es ingenuo. Resistiremos nosotros, Juan, tú y yo, que somos mayores, pero los jóvenes no. Esto va a cambiar. Los profesionales de la propiedad intelectual tenemos que enfangarnos en el barro de nuestro país y trabajar codo con codo con muchos otros profesionales para sacar nuestro país adelante. Ahí es donde está nuestra función. Vivir de lo que nos traigan del exterior. Es que ese tipo de servicios van a acabar haciéndolo otro tipo de empresas. Sé que lo que digo todo esto no porque tenga razón, sino para hacer dudar. Otro tipo de empresas, y voy a decir una barbaridad, más eficientes que las nuestras, con unos criterios distintos a los nuestros, que cuando lleguen los momentos, digamos, donde hace falta realmente un profesional, nos van a subcontratar a nosotros. Y tenemos que prepararnos para ese futuro, no sé si medio o largo futuro, pero un futuro que desde luego el COVID ha acelerado extraordinariamente.
Y mira, Juan, perdona, y ya me callo con esto, yo prefiero equivocarme, pero lanzar este reto a simplemente pues mirar para otro lado, a mí ya no me afecta. Yo y tú, el día que nos queramos nos jubilamos y ya nosotros ya, nuestra vida profesional está hecha. Por eso, personas como tú y como yo tenemos una responsabilidad, a mi modo de ver, mayor que la que tienen los jóvenes o los profesionales, digamos, de edad mediana, de decir todas estas barbaridades para hacer dudar a las personas. Si luego la gente pues no le parece correcto lo que estamos diciendo, por lo menos se lo habrán planteado, Juan. Y como consecuencia de ello, pues a lo mejor entran en una dinámica de adaptación. Bueno, ya se están moviendo. Pero a lo mejor a algunos les hacemos pensar y entonces ellos pensarán, como dudarán, pues pensarán mucho mejor que nosotros y mucho más que nosotros. Yo me parece que nuestra misión, la tuya y la mía en este momento, es hacer de voceras, es hacer de incómodos. Tenemos que ser incómodos. Y tenemos que decirles a la gente que es muy probable que en una nueva era las cosas pasen de distinta manera. Y que si nosotros nos pensamos que van a cambiar los médicos, van a cambiar los ingenieros y van a cambiar los que hacen coches de mecánica, de motor de combustión, y nosotros no vamos a cambiar, ¿pero quiénes se creen que somos nosotros? Vamos a cambiar. Fabiana. No, muy agradecida por todos sus aportes y bueno, quizás el compromiso para una próxima charla en unos meses cuando se acabe la pandemia y veamos mejor cómo quedó el terreno, ¿no? O la piscina. Muchas gracias a vosotros, Fabián y Juan. Quiero deciros que esta horita ha sido muy feliz, que os agradezco mucho que me dejéis este ratito para poder dudar. Y que de ninguna manera pretendo tener razón, de ninguna manera. A veces digo cosas en las que a lo mejor no estoy nada convencido, pero las digo porque me hacen dudar y solamente quien duda piensa. Si después el que ha llegado hasta el final y ha aguantado toda esta hora se queda con la copla de que solo quien duda piensa, pues a lo mejor ya hemos dado un pasito adelante en esta sesión. Y quiero deciros que os quiero mucho y que me muero por volver a Uruguay y a América Latina. Fijaos que en estos 2 meses he perdido 3 viajes, 3 viajes. Tenía pagado, tenía un viaje a México que con toda una semana dando clases en un montón de universidades y en el INPI, maravillosos. Tenía otro a Perú y sobre todo tenía otro a Chile, con el billete ya pagado y todo con mi esposa para poder visitar a mi hijo mayor que está muy feliz viviendo en Chile. Bueno, ya vendrán esos tiempos de viajes. Seguro que sí. Pues ya veremos cómo vamos a estar mucho más en contacto además con todos ellos, ¿no? Yo con mi hijo trabajo en mi hijo mayor, que es ingeniero, me está enseñando a hacer sitios web. Es él el que me enseña, pero claro, me enseña de 12 de la noche a 3 de la mañana, que es las 6 de la tarde a las 9 de la noche, que es cuando él acaba de trabajar en Santiago de Chile. Así que ya ves, me tengo que amoldar a esas circunstancias, pero estoy aprendiendo mucho. Fantástico. Gracias, Manuel, muchas gracias.